Vale, pues yo voy a hablaros un poquito del proceso de investigación cuando hablamos de un caso de acoso. En primer lugar, voy a hablar un poco de la importancia del protocolo de acoso en el proceso de investigación. Voy a intentar no detenerme demasiado porque es cierto que Miquel ha indagado bastante en el protocolo y en las necesidades del mismo. Y después vamos a hablar un poquito de la comisión instructora de acoso. Vamos a hablar un poquito de la persona investigadora, cuál es su papel y qué es aquello que yo aconsejo siempre que se tenga en cuenta a la hora de hacer una investigación. Y finalmente, pues vamos a hablar de la resolución del caso y qué papel tiene la comisión de seguimiento y del plan de igualdad en todo esto del tema del protocolo de acoso, ¿vale? Lo más importante, y a mí siempre me gusta empezar por el tema del protocolo, porque si bien es cierto que hemos estado todo este rato comentando el canal de denuncias interno, tenemos que tener claro que el canal de denuncias no va a servir de mucho si no tenemos un procedimiento de investigación de acoso que sea adecuado, ¿vale? ¿Y de qué se va a componer este procedimiento? Ya sabéis que el procedimiento va a tener que servir para que probemos los hechos y se debe articular de una forma que se puedan recoger todas las pruebas, todos los testimonios y que se recurra incluso a informes de psicólogos periciales en caso de ser necesario, ¿vale? También es importante que el procedimiento nos establezca unos plazos que, como bien ha dicho Miquel, han de ser razonables para llevar a cabo todo el procedimiento. Y en general me gusta mucho recordaros que es muy importante un procedimiento establecido porque el procedimiento nos va a marcar la manera de hacerlo, nos va a marcar la guía y también nos va a asegurar que se haga de la manera más objetiva posible, ¿vale? Y esto es muy importante. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo comento yo, que existe un manual del Ministerio de Igualdad donde se establece una guía de cómo debe ser este procedimiento y también nos establecen los plazos, ¿vale? Aunque de los plazos voy a hablar un poquito más adelante en el papel del investigador, pero todo esto viene bastante establecido y recomendado por el Ministerio de Igualdad. El proceso no me voy a detener mucho porque Miquel lo ha explicado mejor de lo que lo voy a explicar yo, pero ya sabéis que el proceso que se marca es: se presenta la queja o la denuncia, la comisión instructora del protocolo debe de reunirse. Nos indican además un plazo máximo de días. ¿Para qué? Pues para que esta denuncia no caiga en el olvido y, como ha dicho Miquel, no tengamos un canal de denuncias que no entramos a él y nos revisamos cada cierto tiempo, ¿vale? Esto debe de ser algo continuo para que no caiga en el olvido una denuncia. Se ha de valorar esta denuncia y se ha de dar activación al protocolo y al procedimiento entrevistando a las partes involucradas. El Ministerio también nos recomienda de cuántos días se puede disponer. Tras las entrevistas, sabéis que si es necesario se pueden establecer medidas cautelares, es decir, si la persona actuante o la víctima o la que ha puesto la denuncia y la persona denunciada pues coincidieran en turnos, horarios, imaginaos oficinas y demás, y es necesario establecer medidas cautelares. Es muy importante que mientras se está resolviendo el conflicto se tomen en caso de o en la manera en la que sea posible. Y el siguiente paso del protocolo va a ser el informe o acta de resolución, es decir, toda esta información, las pruebas, los testimonios, los procesos de entrevista que recaudemos a lo largo de la investigación las vamos a tener que recoger por escrito en un informe. Y en este informe se ha de concluir si hay indicios o no de que, bueno, pues han ocurrido conductas que sean propias de acoso sexual o por razón de sexo. Además, si sí que se concluye que hay acoso, la comisión instructora o la persona instructora debe de instar, muy importante siempre, a dirección a que tome las medidas sancionadoras que sean oportunas, ¿vale? Desde un traslado hasta, pues ya sabéis que un caso muy grave sería un despido disciplinario. La resolución del conflicto también nos suele dar el Ministerio un plazo, aunque lo de los plazos, repito que lo voy a mencionar más adelante, desde que se llega a las conclusiones hasta qué dirección decide qué resolución o qué medidas correctoras van a llevar a cabo, ¿vale? También es muy importante que la comisión instructora realice, una vez cerrado el expediente, un seguimiento de qué es lo que ha pasado y de si se está cumplimentando o se están cumplimentando las medidas que se han decidido adoptar. Y por último, si bien es cierto que no debería ser necesario recordarlo, pero es muy importante recordar que el deber de sigilo
Y la confidencialidad es clave en todo el proceso, así como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia durante todo el proceso también son muy importantes. Pero hemos estado hablando un poquito de la Comisión Instructora de Acoso. Va a ser la encargada de todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? De la activación, la puesta en marcha y el seguimiento. Es posible que se componga de más o menos personas. Al menos es necesario que 3. Y tiene mucho sentido si lo pensáis. Es muy importante que al menos haya alguien, un responsable de recursos humanos, un representante de las personas trabajadoras y un técnico o agente de igualdad en la organización. Como ha dicho Miquel, la persona que normalmente se encarga de esto y es la instructora va a ser el agente de igualdad, porque va a ser la persona que tiene formación de perito experto en conflictos, ¿vale? Entonces, sin la correcta formación, es muy difícil que esto se lleve a cabo de forma adecuada. Respecto a la membresía y la temporalización, también nos indican que es muy importante que las personas que formen parte de esta comisión sean fijas. Esto tiene también mucha lógica. Pensad que si las personas fueran rotando, no podríamos garantizar la confidencialidad de los procesos y al final todo el mundo se iría enterando un poquito de qué es lo que está pasando en estos casos. Y respecto a las funciones, son todas las que hemos mencionado anteriormente. Todas las funciones y todas las fases de las que contempla el protocolo de acoso, desde que llega la denuncia hasta la resolución, son parte o son funciones de la comisión instructora o de acoso. Es muy importante, y a mí siempre me gusta recordar cuando estamos hablando de este tema, que a pesar de que la comisión instructora o bien la persona instructora o la agente de igualdad serán los encargados de llevar a cabo este proceso de investigación, siempre se puede solicitar la contratación de una persona experta externa que pueda o bien acompañarles en el proceso o bien realizarles alguna parte del proceso de instructor, ¿vale? Y ahora vamos un poco de lleno a la parte que a mí más me gusta, que es el papel del investigador o de la persona investigadora. Es o merece la pena destacar, o a mí siempre me lo merece, algunas características que son importantes tener en cuenta a la hora de realizar todo el proceso. Una cosa muy importante es el orden de las entrevistas. Es decir, siempre cuando nos toca ser el instructor, vamos a entrevistar a las personas que están implicadas en un orden determinado. Siempre se va a entrevistar primero a aquellas personas implicadas directamente, es decir, al denunciante y a la persona denunciada, y más tarde podremos contar con la declaración de testigos, que hayan sido o que bien que hayan sido mencionados o bien que han sido aportados por las personas que primero hemos entrevistado. Tenemos que recordar también que los testigos, o bien directos o bien referenciales, su participación siempre va a ser voluntaria, ¿vale? La recopilación de las pruebas también es algo que forma parte del papel del investigador. Es muy importante que todas las pruebas que sean aportadas sean analizadas detenidamente por la persona que está llevando a cabo la investigación y que sean tenidas en cuenta en relación a los relatos, ¿vale? La otra parte que a mí también me parece vital es la entrevista. Si bien es cierto que yo aquí no me he detenido en comentaros cuántos tipos de entrevistas diferentes hay, porque hay muchísimas, sí que os voy a comentar cuál es la que a mí más me gusta o mi favorita o la que creo que es más útil. A mí me parece muy interesante realizar una entrevista que sea organizada, pero que no sea cerrada. Es decir, es muy importante revisar la denuncia, saber todo el proceso o todo el caso que estamos analizando antes de mantener la entrevista con la persona. Aconsejo siempre tener una serie de preguntas estructuradas anotadas, pero no hay que convertir la entrevista en un interrogatorio, ni tenemos que caer en el lenguaje presuposicional, es decir, en guiar la entrevista hacia donde nosotros queremos, porque podemos caer en sesgos, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que la persona, me da igual que sea la denunciada o el denunciante o el denunciado, tengan la libertad de contar lo que está pasando. Eso no quiere decir que no tengamos preguntas preparadas, porque puede ser que la persona esté nerviosa o que quiera omitir información y nosotros debamos en algún momento de guiar la entrevista hacia la información que nos pueda faltar, pero no debemos de cerrarla, ¿vale? Porque si no, se nos va a pasar información, ¿vale? Y dar rienda suelta a las personas para contar sus experiencias siempre nos va a aportar más información que incluso la que nosotros pensamos que necesitábamos. Después, es muy necesario
no me voy a cansar de decirlo, el punto de la objetividad. Parece obvio, pero hay que realizar las entrevistas siempre de forma objetiva, ¿vale? Atendiendo a los hechos. No vamos a realizar nunca juicios de valor. No vamos a faltar nunca a la presunción de inocencia de todas las personas a las que estamos entrevistando. Después, otra parte muy importante del investigador es el informe. ¿Qué contempla o qué contiene un informe? Pues debemos de incluir un resumen de todas las entrevistas transcritas que hemos realizado. Debemos incluir un resumen de todas las pruebas analizadas y cómo concuerdan o no concuerdan, en este caso, con las entrevistas que hemos realizado, ¿vale? Y por último, he puesto aquí la visión, que también parece muchas veces muy obvio, pero viene al caso con lo que Miquel estaba contando antes. Muchos protocolos con los que nos encontramos, el propio del Ministerio de Igualdad, manual de recomendaciones, nos marca unos plazos muy cerrados y muy establecidos. Y es muy importante no olvidar que tenemos que respetar la visión global de los hechos y analizar los datos de la manera más fría o calmada posible y no de forma precipitada. Entonces, estos plazos que nos marcamos muchas veces y que nos marcan los propios protocolos pueden llevar a error. Yo lo digo siempre, voy a preferir 1000 veces entregar un informe un día tarde a entregarlo mal o tomar una decisión que no sea la correcta, ¿vale? No nos precipitemos a la hora de analizar los datos y las entrevistas. Realicemos entrevistas de nuevo si en algún punto algún testigo o alguna persona nos ha dicho algo que nos hace dudar. No temamos en volver a citar a esa persona y a volver a realizar una entrevista, ¿vale? Y por último, vamos a hablar de la resolución del caso de acoso. La resolución del caso de acoso, como bien os he dicho, corresponde a la dirección, es decir, dirección una vez que recibe las conclusiones de este informe debe de adoptar medidas o las decisiones que considere oportunas y va a ser la única capacitada para decidir al respecto. ¿Cómo va a comunicar la decisión que tome? Pues la va a comunicar siempre por escrito a la víctima, a la persona denunciada y a la comisión instructora. Además, también es importante que esta decisión o estas medidas que se van a adoptar se comuniquen a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad y a la persona responsable de riesgos laborales. Recordaréis que os he dicho más adelante que la comisión instructora sería importante o es necesario que no cambie de personas cada 2 por 3 por esto de respetar la confidencialidad, ¿vale? Y ahora, sin embargo, me estáis viendo aquí hablar de que también se lo vamos a comunicar a comisión de seguimiento del plan y a persona responsable de riesgos laborales. Cuando hablo de que se le comunica a estos otros dos órganos, se comunica siempre respetando el deber de sigilo y en ningún caso se van a dar nombres. Lo único que se comunica va a ser la decisión final y las medidas que se van a adoptar, ¿vale? ¿Qué medidas podemos adoptar? Bueno, pues dirección puede decidir tomar acciones correctivas y algunos ejemplos van a ser pues, el traslado de la persona, desplazamiento, cambio de puesto, jornada o ubicación, la suspensión de empleo y sueldo, una limitación temporal para promocionar, y, por último, el despido disciplinario. Además de las acciones correctivas, dirección también puede decidir adoptar medidas preventivas, ¿vale? Para evitar que la situación pues, vuelva a repetirse, como pueden ser reformar acciones positivas y llevar a cabo otras actuaciones. Algunos ejemplos de ellos, de estas actuaciones preventivas, puede ser pues, la evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa, adoptar medidas de vigilancia para proteger a la víctima, adoptar medidas para evitar la reincidencia de las personas que han sido sancionadas, el apoyo psicológico y social a la persona acosada, como bien nos ha reiterado Miquel anteriormente, modificar las condiciones laborales de esta persona que ha sido víctima de acoso siempre con su consentimiento, si se estima que va a ser beneficiosa para su recuperación, y de nuevo, pues realizar acciones formativas y de sensibilización para todas las personas que prestan servicios en la organización. Por último, me gustaría también comentar un poquito cuál es el papel de la Comisión de Seguimiento, ¿no? De la Comisión de Igualdad en todo este tema del protocolo de acoso. Es muy importante, y no me canso de repetir, que es necesario no ver todas estas cosas, me da igual que sea la auditoría retributiva, el plan de igualdad, el protocolo de acoso, como pequeñas islas que están separadas y que no están conectadas entre sí. La igualdad tiene que ser algo que se vea de manera holística dentro de la organización y como un todo, ¿vale? Entonces la Comisión de Igualdad
tiene un papel importante en el seguimiento de los casos de acoso y ambas comisiones, tanto la instructora como la de igualdad, deben ser vistas como un todo que funcionan pues todas hacia la misma dirección, ¿vale? Como ya os he comentado, va a ser obligatorio que realicemos un seguimiento del caso, de qué acuerdo o qué medidas se han adoptado y si se están cumpliendo o no. Y este seguimiento obligatorio lo vamos a tener que recoger en un acta. Es decir, la comisión instructora o la de seguimiento se deberá reunir y deberá recoger en acta si las medidas se están llevando a cabo, si están funcionando y son las oportunas y si bien se hubiera de realizar algún ajuste. Además de esto, otras funciones de la comisión de seguimiento pues son hay que recordar que el propio plan de igualdad y el protocolo de acoso van de la mano, es decir, el área de acoso y el protocolo se recogen dentro del plan de igualdad, ¿vale? Por lo que la comisión de seguimiento va a poder evaluar de forma anual o de forma así como lo estime, porque lo podría calendarizar de otra manera, la eficacia del protocolo, ¿vale? Si es necesario modificarlo y si es necesario establecer alguna otra medida atendiendo a las denuncias que existan. Respecto a estas medidas, tenemos el punto número B, que son las acciones positivas del plan. Es misión de la comisión de seguimiento saber o ver qué otras medidas puedan tomar en caso de que se sigan registrando casos de acoso o que se registren numerosos, ¿vale? Se pueden emprender campañas de formación, de prevención, nuevas difusiones del protocolo de acoso y sobre todo si se modifica, ¿vale? Es muy importante. Y también no debemos de olvidar que la plantilla y que la organización es algo vivo y que aunque nosotros hayamos hecho una difusión del protocolo de acoso, no deberemos dar por hecho que todos nuestros empleados o empleadas o trabajadores van a conocer el protocolo, ¿vale? Es algo que debemos de seguir actualizando, formando la plantilla y difundiendo continuamente. Y por último, respecto a la comisión de seguimiento, me gustaría recordar que el protocolo va a ser objeto de negociación en el seno del plan de igualdad y de la comisión negociadora, ¿vale? Por lo que, si bien no es necesario su registro en RECON, en caso de que se registre y hagamos una modificación importante, como os he dicho, que pudieran darse a cabo modificaciones, vamos a necesitar registrar de nuevo el protocolo para que esté actualizado, ¿vale? Bueno, y hasta ahí llega mi presentación.